Bueno, la idea era hablar un poco de infecciones asociadas a catéter. Esta presentación hicimos con Daniel. Un poco la importancia del tema. Es la segunda infección nosocomial más frecuente en el paciente crítico, después de la neumonía asociada a la ventilación. Es causa de importante morbi-mortalidad. Obviamente que se asocia con aumento de los costos de hospitalización y los días de internación. Es responsable de un cuarto de todas las bacteriemias nosocomiales, recordando que muchas bacteriemias primarias, o sea que no se encuentran una causa, muchas veces son asociadas a catéteres. Recordar siempre que esto es considerado un evento adverso y que son prevenibles. La frecuencia. En Estados Unidos se implementaron algunas medidas, algunos bundles, para reducir la tasa de bacteriemia asociada a los catéteres, lo cual permitió reducir de un 3,6 a 1,6 por cada 1000 días de catéter. Esto fue una medida que implementaron entre 2001 y 2009. Ya más local, en América Latina, Asia, África y Europa, donde son lugares en general con menos recursos y sin programa de prevención, las tasas habitualmente llegaron a ser tan altas como 6,8. Más cerca, el plan vida en Argentina en 2017, se valoró una incidencia más o menos de 3,7 por cada 1000 días de catéter, y de 5,6 en las UCIs que son médico-quirúrgicas. En nuestra unidad, en realidad la tasa es muy baja, es muy baja. En el último año, en 2009, fue menor incluso a 1 por cada 1000 días de catéteres. Importante, ahí vemos la gráfica, que estos son nuestros, los valores nuestros, de incidencia por año. Recordar que en este conteo, digamos, no están contabilizados lo que son los catéteres arteriales, son solo los venosos. En cuanto a la patogenia de las infecciones asociadas a catéteres, recordar que hay varias vías por las cuales se produce. La vía extraluminal es la más frecuente, por medio de la cual la colonización de los microorganismos sobre el sitio de inserción del catéter son los que luego permiten migrar, proliferan a ese nivel, a nivel del sitio, y luego migran a través de la superficie externa del catéter hasta que encuentran la punta del catéter, donde interaccionan algunos factores del paciente, como se forma una red de fibrina, fibronectina, a lo cual, con algunos factores de los gérmenes, como factores de adhesión, van a formar un biofilm donde esto permite proliferar y perpetuar esa bacteriemia. Esta es la vía más frecuente, y especialmente en los catéteres que son de emplazamiento de corto plazo, de menos de 10-14 días. Otra vía de contagio es por la vía intraluminal, es más rara, se llama más bien los catéteres luego de los 10-14 días, y es principalmente por manipulación, o sea, por la colonización de las conexiones, de la llave triple vía, etc. Esto más bien se transmite por las manos del personal médico, como la vía intraluminal también, y más rara vez por contaminación del propio líquido de infusión. La tercera vía más rara sería por la vía hematógena, que en realidad son por bacterias en otros sitios que luego colonizan el catéter. Factores de riesgo para estos hay varios. Hay factores de riesgo en lo que viene a ser en la colocación del catéter, que eso tiene que ver más bien con la técnica, con la asepsia de la zona, las multipunciones elevan el riesgo de infección asociada al catéter, por eso también recordar hacerlas ecoguiadas, con menor tasa de complicaciones, considerada con el estándar. Hay que ver también el contexto en la colocación. Es un hecho que las vías hechas de urgencia se hacen, lamentablemente, con menos asepsia, por lo tanto tiene mayor riesgo. La zona elegida de implantación, siendo la vía femoral la que más se asocia con la infección asociada al catéter, y la subclavia la de menor tasa de incidencia. El tipo de catéteres, los de teflón tienen menor incidencia. También influye el número de luces. Cuanto más luces, más manipulación, más infusiones, y por lo tanto más riesgo. Y también, por supuesto, la duración que dura el catéter colocado. Después hay algunos factores donde hay riesgo, vinculados al huésped, como la pérdida de la barrera cutánea, por ejemplo, los quemados, los inmunocomprometidos, aquellos pacientes que están colonizados previamente, los que tienen nutrición parenteral total, edades extremas, y aquellos que tuvieron bacterias asociadas a catéteres previamente. Algunos factores de riesgo también por el personal de salud, o sea, la manipulación adecuada durante su permanencia, la relación, por ejemplo, de enfermeros con paciente, el mayor número de infusiones y mayor manipulación, todo eso se asocia con mayor riesgo. En cuanto a la radiología, el concepto es que todos los gérmenes de la UCI pueden ser responsables. Sin embargo, los cocos gram positivos son los más frecuentes,
Dentro de ellos los estafilococos. El coagulase negativo es el más frecuente, pero no que tiene mayor relevancia clínica, sino el aureus. El que le sigue serían los enterococos. Sin embargo, los bacilos gram negativos, tanto fermentadores como no fermentadores, y la cándida viene en aumento, la incidencia viene en aumento. Recordad que el riesgo de cándida hay que considerarlo cuando las vías son femorales o que reciben nutrición parenteral total. Eso, el riesgo del VGN va a depender un poco de la ecología de la unidad, de qué germen sea responsable. Para dejar en claro algunas definiciones, se define la infección del sitio de entrada cuando es un ático clínico, cuando hay eritema o induración purulenta en un entorno a 2 centímetros del punto de inserción del catéter. La infección del túnel, esto se llama bien el túnel del bolsillo, hablando de los catéteres de larga duración. También cuando hay eritema o aumenta la sensibilidad a 2 centímetros, el lugar de inserción, o a lo largo del trayecto cutáneo. En cuanto a la colonización del catéter, en realidad ya es un diagnóstico microbiológico. Entonces se puede hacer por cultivos de la punta de catéter, lo cual se pueden usar cultivos semi-cuantitativos, como en la técnica de Mackie, en lo cual es positivo cuando hay mayor a 15 unidades formadas de colonia, o en los cultivos cuantitativos cuando son mayor a 1000, que en realidad los cultivos cuantitativos no se hacen de rutina acá en Uruguay. Y hablamos finalmente de infección asociada a catéter cuando tenemos un catéter que está colonizado, o sea, tiene un cultivo de catéter positivo, y además tiene una respuesta sistémica inflamatoria. Eso lo define. Aunque a veces se puede hacer una infección asociada a catéter probable cuando un paciente que remite esa respuesta inflamatoria una vez retirado el catéter, las 24 horas de retirado el catéter. Como nos pasa a veces que retiramos el catéter y esperamos y esos registros subfebriles desaparecen. La definición de bacteremia asociada a catéter la definimos cuando tenemos hemocultivos positivos, que desarrolla el mismo germen con una sensibilidad similar a la desarrollada en el catéter. El cultivo ese del catéter puede ser, vamos a ver por diferentes medidas, diferentes formas, si lo retiramos o no. Puede ser por retrocultivo, cultivo punta catéter, etc. Pero básicamente tiene que tener lo mismo, el hemocultivo y el catéter. El mismo germen y misma sensibilidad. Como decíamos, algunas bacterias primarias son debidas a bacterias por catéter, pero que no llegamos a comprobarlo por tema de cultivos. Definimos bacteremia asociada a catéter complicada cuando no hay mejoría clínica luego de 3 días de inicio del tratamiento y remoción de catéter, o cuando comprobamos una complicación, que puede ser una complicación local como una tromboflebitis supurada, infecciones a distancia como endocarditis, embolia sépticas, artritis, etc. O sea, básicamente, lo que implica eso es que una vez iniciado el tratamiento, si 3 días sigue haciendo fiebre, estamos sospechando que puede tener una complicación local o a distancia que iremos a buscar. Y no complicada básicamente es cuando no tiene estas complicaciones. Ahí las imágenes, básicamente estamos viendo una tromboflebitis a izquierda. Esto en realidad es una trombosis, una vena ovárica, una trombosis de vena profunda, y acá una trombosis, en realidad es una vena superficial por eco. En cuanto al diagnóstico microbiológico, ya yendo más a los cultivos, el diagnóstico se puede hacer mediante remoción de catéter o sin remoción de catéter. Si nosotros retiramos el catéter, que es la técnica que usamos más habitualmente en la unidad, vamos a usar cultivos semicuantitativos de la punta de catéter, que es la técnica de Mackie. Acá básicamente se gira, digamos, la porción del catéter, que es en realidad la que queda dentro del cuerpo, obviamente los últimos 5 centímetros de la porción distal. Lo importante de esta técnica es que en realidad es una técnica que es semi-cuantitativa, que en realidad cultiva la superficie del catéter y no el endolumen, y se cultiva durante 48 horas. Es positivo cuando vemos mayor a 15 unidades formadas de colonia por placa. A los cultivos cuantitativos, que también se pueden hacer removiendo el catéter, en general no se usan de rutina en el Uruguay. Y sin remoción de catéter hay 2 técnicas. Una es lo que se llama el tiempo diferencial de positividad, que en realidad lo que valora es la positivización, una diferencia de 120 minutos entre la positivización del retrocultivo y el cultivo por punción periférica. Se supone que en el retrocultivo, como hay mayor carga bacteriana, va a cultivar por lo menos 2 horas antes que en el cultivo de punción periférica. Esto básicamente aprovecha los sistemas electrónicos de cultivo, en los cuales te dice exactamente cuándo pitó positivo.
Luego se pueden usar los cultivos cuantitativos, que usamos más raramente, que básicamente serían positivos si en el retrocultivo, o sea, en el cultivo sacado por la biomasa central, es 3 veces mayor que el periférico. Ahora, si una masa tenga más moderna, en realidad todavía no hay evidencia suficiente para el uso de PCR en el diagnóstico de la bacteriemia asociada a catéteres, y también existirían algunos otros métodos rápidos, como un MALDI-TOF, que bueno, se están valorando un poco, que nos permitirían en realidad tener más rápidamente el germen y por lo tanto mejorar el pronóstico. Algunas consideraciones a la toma de la muestra, que ya es un poco más práctico quizás, que muchas veces lo hacemos mal realmente. Siempre tomar el hemocultivo antes de iniciar el antibiótico, previo a la punción, para sacar los hemocultivos, hay que limpiar la zona con alcohol o cloricina alcohólica, y permitir que se seque, tiene que secar. A la hora de tomar los retrocultivos, también limpiar con alcohol o cloricina, bien donde vamos a extraer la sangre, el catéter, y dejar que se seque. Cuando hablamos de toma de cultivos periféricos, los hemocultivos se tienen que tomar por punción periférica, se tiene que tomar un hemocultivo, en realidad son 2 frascos, de 10 centímetros cada uno. O sea, cuando pedimos un par de hemocultivos, en realidad tenemos que sacar 4 frascos, de 2 sitios de punción diferentes y separados por 30 minutos. Eso es la toma, digo, porque habitualmente no la hacemos tan así. En caso de que no se pueda extraer sangre periférica, que es algo habitual, se podría tomar 12 hemocultivos a través de diferentes catéteres. Eso es una indicación 3B. Si no pudiera hacerse, bueno, se puede sacar de catéteres que ya tienen emplazados, pero bueno, sacamos 2 de 2 diferentes. Por ahí decía también, en realidad, si tampoco hay mucha evidencia de sacar de todos los catéteres que tuviera. O sea, si tiene más de 2, la indicación, o sea, el nivel de evidencia es 3C de sacar de todos, así que por lo menos sacar de 2. No hay evidencia suficiente para recomendar los hemocultivos de control después de terminar un antibiótico, es decir, no realizar hemocultivos de control si en principio anduvo bien. Los cultivos punta de catéteres solo se realizan, o sea, cuando son removidos por sospecha de infección. Muchas veces si los cambiamos de rutina por tiempo y no se sospechó, no habría que cultivarlos. Y obviamente cuando cultivamos la punta de catéter, lo que cultivamos es la porción distal, la que queda dentro del cuerpo, y los últimos 5 centímetros. En cuanto al enfoque diagnóstico de un paciente que tiene fiebre con un catéter venoso central, hay como 2 algoritmos grandes, si son catéteres de corta duración o de larga duración. Lo que obviamente vemos en la mayoría del tiempo son los de corta duración, es lo que colocamos nosotros. En principio, lo primero que hay que ver es si tiene infección local o no infección local. Si tiene infección local, hay que retirar el catéter. Se toman los cultivos, y se hace un cultivo a la punta de catéter, y se considera iniciar antibióticos. No necesariamente. No necesariamente. A veces con el simple retiro del catéter ya es suficiente. Es un poco importa del estado del paciente, si está estable o no está inestable. Si no tuviera infección local, o sea, si yo miro el catéter y el catéter no me impresiona que fuera el foco de infección, hay que ver, si el paciente está inestable, se retira el catéter. Se retira el catéter, se hemocultiva, se hace un cultivo a la punta, y se inicia antibiótico empírico. Esto siempre y cuando un paciente que está febril, con un catéter, una fiebre que no tiene foco, que no tiene una causa clara explicable. Si el paciente está estable, vamos a tomar, en principio no lo retiraríamos al catéter, sacaríamos los hemocultivos y retrocultivos. Habitualmente en la unidad no hacemos retrocultivos, sin embargo, bueno, en las guías internacionales lo recomiendan. En las guías que hemos visto con Daniel, casi todas les recomiendo hacer retrocultivo. En principio no se retiraría el catéter, pero bueno, existe la posibilidad, y sí, se puede retirar y cambiar si así lo permitiera, pero no necesariamente. Y tampoco es necesario arrancar antibióticos, si se puede esperar a los cultivos. En los catéteres de larga duración, en términos generales, es un poco más conservador con el catéter. Si es complicado, o sea, si el paciente está chocado, inestable, y hay funciones, o si hay una infección clara del sitio, del túnel, del bolsillo, ahí se hemocultiva y se retira el catéter y se inicia antibiótico. Si no estuviera complicado, un paciente que está estable, bueno, sacamos el cultivo, retrocultivos, y no retiramos el catéter y esperamos. En caso de que los cultivos posteriores fueran Candida o Aureus, ahí sí o sí hay que retirar. En cuanto al tratamiento empírico,
El tratamiento debería cubrir, obviamente, los gérmenes más frecuentes, o sea, los cocos gram positivos y los bacilos gram negativos. ¿Ah? Y hay que valorar el riesgo de candidiasis profunda. La cobertura entre bacterias de Blé y carbapenemasas básicamente se fundamenta, bueno, en el paciente, los factores de riesgo que tenga para generar estas bacterias multiresistentes, ¿está? El conocimiento de la colonización previa, la ecología del centro, y bueno, si tiene algún otro factor de riesgo, como pacientes neutropénicos. ¿Tá? Y en cuanto a la cobertura empírica de Cándida, se debería realizar, hay cierta evidencia para cuando el acceso es, la infección es un acceso femoral, bueno, aquellos pacientes que están sépticos y tienen algún factor de riesgo para candidiasis profunda. Básicamente aquellos que tienen nutrición parenteral total, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, los hemato-oncológicos trasplantados, o que tengan colonización por Cándida en otros sitios. ¿Tá? Bueno, en base a algunas las guías internacionales y lo que estuvimos viendo, dentro de los planes antibióticos propuestos, ¿tá? Que no necesariamente son los que hacemos en la unidad, se presenta que para la bacteriemia asociada a catéter con bajo riesgo de Blé, realizar vancomicina y piperatazo. ¿Tá? En algunas otras guías también agregan que se puede, en vez de pipetazo, utilizar cefalosporina de tercera generación como usamos nosotros. ¿Tá? Si presenta alto riesgo de Blé, utilizar vancomicina y meropenem, ¿tá? Y si presenta riesgo de candidemia, agregar a estos planes fluconazol. En cuanto a la duración de tratamiento, va a depender, bueno, de la situación clínica del paciente, si tiene complicaciones o no, ¿tá? Y del germen. Si la bacteriemia asociada a catéter es no complicada, ¿tá? Si es un estafilococo cualidad negativo, ¿tá? Una epidermis, se trata de 5 a 7 días. ¿tá? Y si no se puede retirar, hay que retirarlo. ¿no? Si no se puede retirar, bueno, por no tiene accesos, etc., se debería tratar 10 a 14 días agregado, complementado con terapia de bloqueo. ¿tá? Si el germen es un aureus, se retira el catéter y se hace por lo menos 14 días de tratamiento. ¿tá? Y, que nos dice acá, se debería hacer un eco transesofágico a los 5 o 7 días de iniciar el tratamiento. ¿tá? En caso de enterococo se retira el catéter, y se hacen antibióticos sistémicos por 7 días, y similar como el cuborace negativo, si no se puede retirar, se agrega terapia de bloqueo y se complementa unos 10 a 14 días. En caso de que sean BGN, se retira el catéter y se trata 7 a 10 días, y para Candida se retira el catéter, se trata con antifúngicos sistémicos por 14 días luego del primer hemocultivo negativo. En caso de que bacteriemias complicadas, que aquellas que persiste la bacteriemia a las 48 72 horas de retirar el catéter e iniciar los antibióticos, o que confirmamos alguna complicación local, como puede ser una tromboflebitis supurada, o a distancia, endocarditis, por ejemplo, se trata de 4 a 6 semanas. Esto en realidad es una evidencia 2A para el aureus y 3C para todo lo demás patógeno. En realidad no hay gran evidencia para el aureus, por lo menos 4 a 6 semanas. ¿tá? En caso de que fuera osteomielitis, la complicación a distancia, debería tratarse más tiempo, ¿no? De 6 a 8 semanas. Por ahí dije que en algunos catéteres, en algunos gérmenes, algunos gérmenes como aureus y cándida hay que retirar el catéter. ¿tá? Pero algunos lo permiten. Permite que por la situación clínica que no se pueda cambiar el catéter, mantener el catéter. En esos casos, como dije, se hacía tratamiento sistémico y terapia de bloqueo. La terapia de bloqueo lo que implica es colocar, digamos, una dilución de un antimicrobiano a altas dosis, combinado con suero de oficio, para completar más o menos 2 a 5 mililitros que queda en el lumen del catéter. Esto siempre se acompaña de tratamiento sistémico, y se mantiene el antibiótico en la luz del catéter unas 12 e idealmente unas 24 horas. O sea, el catéter queda cerrado. La concentración sugerida es LSDG para los diferentes fármacos. Para el banco son 5 miligramos mililitro, para la micacina son 2 miligramos mililitro, para cipro 2 miligramos mililitro, y para daptomicina 5 miligramos mililitro. Ahora sí, hablando rápidamente de tromboflebitis supurada y algunas complicaciones asociadas a esto, cuando una tromboflebitis supurada de vena central, diagnóstico, desde el punto de vista clínico, va a haber edema ipsilateral del cuello, del tórax miembro superior. ¿tá? Vamos a ver, en realidad sospechamos con persistencia de la bacteriemia, y se demuestra por ultrasonido valorando el trombo. ¿tá? También nos permite valorar la extensión y
la existencia de complicaciones locales, como por ejemplo gas en la pared o conexiones perivasculares. Recordar que en realidad muchas veces el trombo, se puede ver un trombo catéter que no necesariamente es diagnóstico. ¿Ah? En general el tratamiento es médico, en general es suficiente, se retira el catéter, se realizan antibióticos por 3 a 4 semanas, ¿verdad? Y habitualmente se anticoagula, aunque esté discutido. ¿Verdad? Y quirúrgico se agrega una de las complicaciones locales. En caso de que exista una tromboeflebitis supurada de vena periférica, como siempre hay algunos factores de riesgo, algunos fármacos que provocan más bien flebitis química, ¿verdad? Que luego va a favorecer la colonización de bacterias, como la comitodina, la vancomycina, los suelos hipertónicos. El diagnóstico en general, hay que tener alta sospecha clínica, la clínica no es tan sugerente, a veces se puede palpar un cordón venoso palpable, asociado a bacteriemia. Ya más evidente cuando hay purulencia por la extensión de la vena, la presión de la vena. El tratamiento en realidad se retira, se hace la exéresis precoz y completa de la vena, se dejan generalmente que cierre por segunda intención, y los antibióticos, en general no hay una pauta clara de cuánto realizar tratamiento. En los catéteres, en lo que respecta a los catéteres de tratamiento de reemplazo renal, que ya son catéteres de larga duración, hay diferentes factores de riesgo y diferente conducta dependiendo de qué tipo se vea. Si los catéteres son venosos tunelizados, si son fístulas arteriovenosas protésicas o autológicas. En general, en el diagnóstico vamos a ver signos inflamatorios locales con eritema, dolor, calor, o supuración a través de la herida en la zona de punción, y siempre sospechamos en el caso de aquellos fiebre sin foco, bacteriemia, sin intradiálisis, o aquellos pacientes que tienen catéteres de larga duración. En cuanto al tratamiento, cuando la FAP es autóloga, en general se hace antibiótico, se deja reposo de la FAP, pero no necesariamente se demole, y se puede ligar en caso de que se asocie a embolismos sépticos. En el caso de que sea una infección por una FAP protésica, ahí sí, debería ser la extracción completa de la prótesis, reconstrucción arterial y tratamiento antibiótico, y en el caso de que exista infección local por punción, se puede hacer una resección parcial de la prótesis. Ya yendo más a las prevenciones, dijimos que las infecciones de catéteres son eventos adversos, es un objetivo para la unidad disminuir su incidencia, por lo tanto existe una serie de medidas que permiten la prevención de estas infecciones. Dentro de ellas, educar al personal sobre cómo realizar los procedimientos de inserción y qué cuidado llevar. Obviamente que durante la inserción utilizar una técnica aséptica, higiene quirúrgica de las manos, del sitio de inserción, la utilización de medidas de barrera, con gorra, sobre todo única, tapabocas, guantes estériles, campo estéril. Siempre tomarse el tiempo para tomar estas medidas de limpieza y esterilidad. Asepsia con clorexidina alcohólica, y como segunda opción se puso el alcohol. Realizarla siempre que sea posible ecoguiada, ya que es el estándar, disminuye la tasa de complicaciones, y además permite que sean menor funcionadas. Al tener menos funciones y menos manipulación, menor riesgo también a la hora de la inserción. En caso de los catéteres que fueron insertados de manera no aséptica, por ejemplo, los de puerta o los de sala, deben ser retirados dentro de las 48 horas. No reemplazar rutinariamente los catéteres venosos, solo cuando se considere colonizado. Esto no necesariamente lo hacemos. El uso exclusivo de una luz para inyección parenteral, limpiar el conector con alcohol o con clorexidina previo a la administración de cada solución, obviamente lavado de manos a la hora de manipulación de las vías, y evaluar periódicamente la necesidad de catéteres, o sea, no colocar catéteres que no sean necesarios, y rutinariamente valorar si realmente necesita seguir con el catéter. Esto en realidad es una serie de medidas que se comparten en algunas campañas, como la de bacteriemia cero, donde se resume la higiene de manos, la desinfección de la piel, la uso de medidas de barrera, la preferencia de localización subclar, que es la que menos se asocia con infecciones asociadas a catéter, el retiro de los catéteres innecesarios, el manejo higiénico de los catéteres. Bueno, sé que fue rápido, pero gracias. Ahora, Daniel, en realidad este
esta charla era un poco para dar un puntapié inicial a discutir algunas de las medidas que hacemos en la unidad, ¿ah? Y ver si podemos cambiar algo, si de repente no, porque hemos tenido un buen resultado con las medidas que habíamos tomado. Bueno, después que escuchamos a Nachito, toda la exposición que hizo, muy buena, vamos a ver un poco qué hacemos acá y que este servicio se ha caracterizado hace tiempo ya por trabajar en estos temas. Desde hace años está cumpliendo el protocolo de llevar a bacteriemia cero y como hemos visto ha tenido brillantes resultados en los últimos años. Desde el 2009 que en adelante hemos tenido realmente tasas de bacteriemias asociadas a catéteres muy bajas. Nacho ya mostró estas gráficas, por lo cual vamos a ver un poco qué hacemos acá y si podemos quizás cambiar algo o ver un poco. Lo ideal en este servicio, por lo menos, es que las vías venosas altas, en caso de que no tengan indicaciones de recambio porque están infectadas o porque el paciente hizo fiebre, como ya habíamos hablado, se deberán cambiar al 10º día de colocadas, o sea, en el caso de que no tengan ninguna complicación, al 10º día creemos prudente cambiarlo. Si uno mira la literatura que hay escrita, no se especifica un día, realmente no está. Lo que sí te dice es que no hay que cambiarlas de rutina o cambiarlas porque sí. Pero nos pareció un plazo prudencial al 10º día cambiar los catéteres venosos centrales a altos. Las vías venosas femorales, como dijimos, no hay que hacerlas salvo situaciones excepcionales que estén debidamente justificadas y en el caso de que tengamos que colocar una vía venosa femoral, tenemos que cambiarla antes de las 48 horas, tenemos que ser obsesivos en eso. ¿Tá? Las vías que se realizan en otros centros o en emergencia, en donde no se puede asegurar la asepsia, deberán ser cambiadas de preferencia al ingreso o lo más precozmente posible que la situación del paciente lo permita. Las vías que sean realizadas en estrictas condiciones de asepsia, en el caso del bloque quirúrgico, esto sabemos que puede ser discutido, no es necesario cambiarlo de rutina, ¿tá? Y sobre todo en pacientes que quizás vengan con una estadía corta en la unidad. ¿Tá? Las vías periféricas, como siempre, cada 72 horas hay que cambiarlas, ¿tá? Y las vías arteriales hay que hacerlas en el caso de que esté debidamente justificado, es decir, cuando estamos con uso de vasopresores, cuando tengamos un paciente que tenemos que hacer gasometría frecuente. ¿Por qué? Porque ya desde hace años, cada vez más la medicina, tenemos técnicas invasivas de mucha importancia, las cineangiocoronariografías, ahora toda la parte invasiva, la neurología invasiva, ¿tá? Entonces hay que preservar lo más posible el capital vascular, sobre todo en pacientes jóvenes. Por lo cual, además, no hay que olvidar el acceso pedio. Siempre que debemos, en la medida de lo posible, preservar las vías radiales. Y no olvidar que el acceso pedio es un acceso que hay que entrenarse desde que entramos desde el R1 para entrenarse en su colocación, porque es un acceso que cuando el paciente además vemos que está atado, tiene muchas veces es difícil conseguir el acceso radial, el acceso pedio es un excelente, pero hay que entrenarse. ¿Tá? Hay que evitar al máximo el uso de vías arteriales femorales, ¿tá? Y como bien decía Nacho, en los retrocultivos no se realizan de rutina, acá en los catéteres de corta estancia, se prefiere retirar el catéter. Y un poco de lo que hemos visto para tener un poco de planes antibióticos en mente, en pacientes que ingresan, que en realidad hacen una bacteriemia y hacen una sepsis endovascular, tener estos planes en mente. En caso de que el paciente venga de otro centro o sea un paciente de hemodiálisis crónica, como no podemos muchas veces conocer la epidemiología de ese centro, iniciar con vancomicina y meropenem. Los pacientes procedentes de sala de acá, en principio consideramos que no hay una alta incidencia de BLE en las salas, por lo cual el plan empírico inicial planteamos que sea vancomicina y piperaciniato sorbitol. Y en el caso de los pacientes de la unidad, iniciar con vancomicina y ceftazidime. Acá hay que hacer una salvedad, que en realidad no hay detectado, por lo menos acá, una alta incidencia de SAMAR, por lo cual, si bien en todos lados la vancomicina es el antibiótico que está como de elección para tratamiento empírico, saber que nosotros tenemos baja incidencia y que rápidamente vamos a decalar la vancomicina cuando tengamos el resultado del antibiograma. Ya desde hace años, fíjense que esto es de 2012, se hace un protocolo
¿tá? Porque en ese momento había aumentado un poco la incidencia de bacterias asociadas a catéter, ¿tá? Y bueno, ahora no se está haciendo mucho, realmente ahora vamos a ver cuál era el protocolo que había que llenar cada vez que se hacía una vía, ¿tá? Que lo vamos a ver al final. Habían las curaciones, ¿tá? Hay que hacerla, como decía ahí, desinfectar con clorexidina alcohólica, y la curación plana con una gasa de vía, y luego una curación de Agustín. Esto me pareció interesante porque Agustín es un enfermero del Casmo que creó ese tipo de curación, que son las curaciones que hacemos acá, y que se llama curación Agustín, precisamente. ¿Tá? Y bueno, luego siempre seguir esas indicaciones. ¿Tá? Y este es el checklist que existía acá, que existe en realidad, que a veces se hace y a veces no se hace, pero en ese momento cuando estábamos con ese aumento de la incidencia, se utilizaba, había que llenar cada vez que uno hacía una vía, se llenaba este protocolo, ¿tá? Que la NERS o el encargado se paraba enfrente y nos miraba cómo hacíamos el procedimiento, si nos habíamos higienizado las manos, si nos habíamos puesto la ropa correctamente, si habíamos hecho la higiene adecuadamente. Es importante siempre dejar secar. A veces uno en el apuro pone la clorexidina y rápidamente no, hay que esperar que se seque la zona donde uno puso la clorexidina, ¿tá? En el campo estéril, ¿tá? Durante todo el procedimiento. Y bueno, más o menos las cosas que se hacían ahí. Y lo importante ahora es que ahora tenemos un aliado más que es el ecógrafo, y hay que también entrenarse en mantener la higiene cuando uno utiliza el ecógrafo, utilizar siempre los forros que vienen para hacer las vías con ecógrafo. Y creo que es importante que no hemos tenido un aumento de la incidencia, que en algún momento se pudo haber pensado que la manipulación del ecógrafo con todo lo que las guías y eso podía haber dificultado o podía haber aumentado la incidencia, y no, realmente es como dicen las guías internacionales, que no se vieron aumentadas la frecuencia de las infecciones o de las bacterias asociadas a catéter. Y bueno, ahora sí queremos habilitar un poco la discusión de qué les parece esos planes antibióticos o esas, y este protocolo del manejo de las vías en nuestra unidad. Daniel, ¿te animas a bajar el parlante? Una aclaración. Por las dudas, un par de comentarios y una aclaración. Una es la tendencia que está vista en la literatura de que la bacteriemia no complicada cada vez se trata, como en la antibiótico-terapia en general, periodos más breves, ¿no? Entonces hacemos 7 días de bacteriemia no complicada. Otro que quería comentar, porque la gente joven no lo ha visto acá, porque es algo de poco uso, es el tratamiento de bloqueo, que el tratamiento de bloqueo lo hemos visto en pacientes hemato-oncológicos que muchas veces tienen agotamiento capital venoso, paciente bajo quimioterapia durante mucho tiempo y con catéteres de larga duración, ¿no? Con canodo, con otro tipo, y en algún caso en particular muy específico de pacientes renales crónicos también con agotamiento. Lo del tratamiento de bloqueo es un recurso que vamos a usar muy poco, pero que hay que tenerlo presente, que es una posibilidad para evitar la extracción del catéter estando colonizado. Esa sería una indicación en ese tipo de pacientes. Y lo último que quería comentar en general era que hoy en día, en realidad nunca, pero hoy en día no deberíamos, no está justificado hablar de una técnica no aséptica para colocar un catéter, porque no existen condiciones sépticas para colocar un catéter venoso central, salvo en situaciones excepcionales, porque ni siquiera en un paro cardiorrespiratorio no está en el protocolo hacer a las apuradas y a lo loco un acceso venoso central, eso no está indicado. Entonces, no estamos justificados a hacer un acceso venoso que no sean las condiciones de asepsia que están protocolizadas. Yo le quería preguntar a
tenemos a Richard Fornelli, que está compartiendo con nosotros, infectólogo del hospital y del Comité de Infecciones, si quiere hacer algún comentario o opinar lo que le parezca. Hola, no sé si me escuchás, Julio, ahí. Sí, perfecto. No, yo me sumé ahora a lo último, pero me pareció muy interesante. Y sobre todo en esta última parte que estaban diciendo sobre el que mencionaron ahí al pasar la baja incidencia que tenemos de SAMAR en el Pasteur, que eso es bien interesante. Que está bien el tratamiento con vancomicina, pero rápidamente decalar cuando se puede, porque si uno se fija, cuando nos vienen esos Staphylo aureus meticilino sensible, que justamente lo que tenemos en el Pasteur muchas veces tiene una zinc alta a la banco, y que eso muchas veces puede indicar, después si uno no lo cambia rápidamente, un fallo del tratamiento. No sé qué les parece a ustedes. Sí, de acuerdo, perfecto. De hecho, es lo que hacemos porque la frecuencia de SAMAR, si tú miras la estadística, hace años que no tenemos una bacteriemia, hace años que tenemos casi cero bacteriemia, pero a su vez, si vos mirás los últimos 10 años, habría que ver si hay algún SAMAR en bacteriemia por catéter, no lo tenemos. Entonces, pero claro, cuando los pacientes vienen complicados de otros lugares, no podemos tener tomar el riesgo de no cubrir al SAMAR, ¿no? Eso, pero como tú decías, de calar rápidamente, porque lo más probable es que no lo tengamos. Eso es lo que ha mostrado la estadística. No sé si alguien quiere comentar alguna otra cosa o preguntar. El chino está preguntando sobre el cambio de vías de Block. No sé si te escucharon la pregunta, Nacho. Que Chino pregunta si las vías de Block se cambian. Digo, considerando que son vías que están hechas, digamos, en personal calificado, en Block. A ver, yo quiero hacer un comentario al respecto. El tema, creo que en el caso de que las vías sean en bloque quirúrgico, creo que no debe ser una sistemática absoluta cambiar la vía, y hay que ver caso a caso, porque vamos a poner un ejemplo concreto. Hoy hay una cirugía grande de grupos de torrinos, la vía central se hace a las 7:30 de la mañana antes de empezar la cirugía, dentro de lo quirúrgico, de coordinación, y nosotros 6 horas después, 8 horas después, cambiar esa vía venosa recién colocada no tiene ningún fundamento racional. Pero cuando no existe la convicción que las condiciones fueron las adecuadas, bueno, se cambiará la vía. Pero por eso me parece que eso lo tenemos que hacer caso a caso. Y sí, es cierto tener un gatillo rápido para cambiar la vía cuando la vía no se hizo dentro de la unidad, porque claro, no vamos a conocer exactamente en qué condiciones se hicieron. Y nos pusimos de acuerdo en sí cambiar las vías sistemáticamente cuando son hechas en el extrahospitalario o en la emergencia, porque a veces las condiciones no son las ideales, ¿no? O sea, la respuesta final es no sistemáticamente, hay que ver caso a caso, y si se hizo en condiciones adecuadas de coordinación dentro del bloque quirúrgico, no tiene indicación de cambio sistemático ese mismo día. Bien. El problema que hablábamos con Daniel, por ejemplo, es que cuando vos te sometés a hacer un cambio de ese tipo sin tener un fundamento racional,
hay que acordarse que estamos exponiendo al enfermo a riesgos, ¿no? Entonces, cuando sometemos al enfermo a una maniobra invasiva, que todas tienen sus riesgos, y la indicación era no fundamentada racionalmente, ahí estamos exponiendo a riesgos al paciente. Esa es la razón de no hacer un cambio sistemático, porque sí, ¿no? Julio, no, yo tenía otra pregunta o otra consideración, quizás ya que estamos discutiendo esto, y la baja incidencia de SAMAR que tenemos en el servicio, o por lo menos en el hospital, quizás entonces en el caso de las sepsis por catéter o bacteriemas que tengamos asociadas a catéter en la unidad, en pacientes que están ingresados acá, capaz que de repente vancomicina no sería el de inicio, digo, ¿no te parece capaz que empezar con algún antibiótico o cefazolina? Sobre todo por lo que decía Fornelli del tema de que tenemos alta incidencia de que los SAMs sean con una resistencia elevada a la vancomicina, y si es un paciente que de acá del servicio capaz de repente no iniciar con vancomicina y de repente poder otro antibiótico. No sé qué opinión tiene también Fornelli de esto. Sí, dos cosas de eso. Una que tuvimos, que me acota Silvia, que está cerca mío, tuvimos algún caso de bacteriemia por SAMAR de perfil comunitario, y la otra es que hay que acordarse que en general un enfermo de este tipo no va a ser un enfermo en los primeros días de evolución, ¿no? Habitualmente va a ser después de 10 a 15 días de internación en la unidad. Entonces, usar una cefalosporina de primera en forma empírica en un enfermo que te tiene más de 2 semanas adentro del CTI, no parece racional. No sé qué le parece a Richard. Creo que la idea es tener la atención de poder decalar en cuanto se pueda, pero es difícil dejar afuera la vancomicina. Y por enterococo. Sí, Julio, estoy de acuerdo. Pienso que la clave es rápidamente decalar o tener el informe del laboratorio lo más rápidamente posible. Y saber que, bueno, si después nos viene un SAMS, o sea que es un meticilino sensible, saber que probablemente, o por lo menos mirar la SIM a la banco, que si fue una SIM bajita, 0,5, bueno, que estuvo cubierto igual, y si es una SIM cercana a 1 o más, en realidad a contar de cero desde que se rotó o se empezó con la cefalosporina de primera, pero no, iniciar de una con cefalosporina de primera me parece que no, por eso que ustedes dicen, internación prolongada en CTI, múltiples antibióticos,